Bienvenidos a esta nueva reflexión. El tema que nos ocupa hoy es ¿quién soy yo? No sé si alguna vez te has planteado esta pregunta y si has encontrado la respuesta. Muchas veces nos hemos puesto a pensar ¿qué hubiera sido de mi vida si las decisiones que tomé hubieran sido diferentes? Esas inquietantes motivaciones, sin un norte específico, es como llevar sobre tus hombros una mochila llena de insatisfacciones. Y de allí nace la pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿O tengo identidad? Veamos. Al día de hoy, los seres humanos han llegado a un punto donde parece que nada es imposible. Hemos construido una civilización gloriosa y llegado a un momento de logro sin paralelo. La comunicación y la tecnología global han creado un mundo que alguna vez existió solo en nuestra imaginación. Ahora, el mundo se ha convertido en una aldea global. Cada día hacemos posible lo imposible, creando una vida sin límites, un mundo en el que todos nuestros deseos se pueden cumplir. Nuestro camino al desarrollo está en una trayectoria aparentemente infinita. Sin embargo, ¿cuál es nuestro propósito? ¿No nos hemos olvidado de nosotros mismos en nuestra obsesión por la ganancia material? Desde tiempos inmemoriales, la gente ha estado intentando explorar y descubrir una verdad simple para entender el ser. La verdad eterna. ¿Quién soy yo? En cada ser humano, el deseo de entender es innato, natural. La gente se está interesando en la historia para entender el pasado. Algunos estudian el marco legal, las normas y regulaciones, mientras que otros se sumergen en la ciencia y la tecnología. Es asombroso que el hombre sabe muchas cosas, pero no se conoce a sí mismo. Algunos consideran que el yo es el cuerpo, otros que es la mente. Incluso hay quienes piensan que ellos mismos son el cerebro. Después de todo lo que se dice acerca de nuestra identidad, la elusiva pregunta aún se plantea: ¿quién soy yo? El Papa Francisco, durante la fiesta del Encuentro para los Jóvenes en el año 2008, habla sobre la importancia de la propia identidad y además advierte del peligro que se corre si la maquillamos o la olvidamos. Y nos lanza una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿O qué sentido tiene mi vida? Escuchémoslo. Palabra identidad no es fácil y es la pregunta por el quién soy yo. Y es una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse. Delante de sí mismo, delante de los demás, delante de Dios, delante de la historia. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que va junto a la pregunta por el sentido de mi vida. ¿Quién soy yo y qué sentido tiene mi vida? Pero atención, no es una pregunta para sacarse de encima ni para responderla rápido o olvidarla. Es una pregunta para mantener siempre, siempre, y mantenerla abierta, mantenerla cercana. ¿Yo quién soy? Una mujer que agonizaba de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal de Dios. ¿Quién eres? Soy la esposa del doctor Díaz. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos.
Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una empleada. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu ocupación. Y así, sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Soy una cristiana que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión y qué hacías. Soy una persona educada, trabajadora. Te he preguntado quién eres, no tus características. Evidentemente, no consiguió pasar su examen, porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era. El Papa Benedicto XVI, en el discurso sobre la familia y comunidad cristiana, en el año 2005, nos dijo esta frase que nos va a hacer pensar. El hombre y la mujer hunden sus raíces en la esencia más profunda de su ser, y solo puede encontrar su respuesta a partir de esta. Respuesta a esas interrogantes que ya nos hemos hecho. Tomar conciencia de que tenemos un ser interior que no es físico sino espiritual es el primer paso para encontrar la verdadera felicidad. Veamos algunos aspectos importantes que rigen nuestra vida. ¿Es difícil para una persona integrarse? Por supuesto que sí es difícil. Si antes cada uno no se conoce a sí mismo, por eso la pregunta que nos hacemos, ¿quién soy yo? Si no comprende por qué actúa de una o de otra forma, ahí de nuestro carácter, por qué hacemos una cosa u otra, o por qué no tiene claro su sentido y trascendencia, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que trascender lo físico, lo carnal, lo humano y lo mundano. Nuestro ser personal siempre será un misterio. Es como un iceberg, que solamente podemos ver la puntita de la parte de arriba. Pero sin embargo, en la parte de abajo está la parte más grande de ese témpano de hielo. De igual manera, el hombre también presenta lo mismo. Cuando está ante los demás, nunca presenta todo lo que es. Sin embargo, tiene mucha información de su vida propia y personal, como quiénes son sus antepasados, su nacimiento, su niñez, su adolescencia, juventud, su adultez, quiénes son sus familiares, padres, hermanos, esposa e hijos, y muchos de sus amigos. Pero realmente todo habla de nosotros, pero eso no agota lo que somos nosotros. Es verdad, hay mucho más información contenida en nuestra identidad, cosas que guardamos muy profundamente, como nuestros intereses, nuestras metas y sueños, que a veces no solemos quererlos compartir con nadie. También están nuestros recuerdos de la niñez, nuestra infancia y juventud, e inclusive muchas heridas que no queremos que nadie se entere. Y a veces decimos, esa es mi propiedad privada, lo que le pertenece a mi ser interior. Para entender a la persona no basta analizar sus actos y descubrir su estructura mental. Es necesario entender su fin y sentido existencial. Al respecto, el sacerdote Ignace Lepp, en su libro Riesgos y osadías de existir, nos dice: sin duda existen muchos hombres que no se plantean pregunta alguna sobre el sentido de su vida. Son lo que son. Apenas tienen conciencia de que dependen de un medio histórico o cultural, de su vinculación a una situación determinada. Se conforman con actuar y comportarse exactamente como es uso hacerlo en lo cotidiano, y lo cotidiano les basta. Ningún esfuerzo, ningún anhelo,
Ningún orgullo estorba su sopor. Hombres de este tipo existen por doquier, traidores a su humanidad, ya que se niegan prácticamente a reconocer y asumir el carácter trascendente de su naturaleza, con su talante vital totalmente inauténtico. Viven como cosas en medio de cosas. Ignacio Lev lo presenta como un desafío al ser humano, principalmente cuando éste busca una respuesta que se confronta con el dolor y el sufrimiento de la culpa y de la muerte. ¿Podremos comprendernos si antes no descubrimos la referencia de nuestra procedencia? Porque no podemos hacer esta pregunta. Antes no era, no existía, ahora soy, pero ¿hasta cuándo seré? Esa es la incógnita que todo ser humano tiene cuando se pregunta por el sentido de su vida. Sabemos que hay un principio y hay un fin. Eso demuestra que somos seres limitados. Mi comportamiento siempre indica conflictos y diferencias entre lo que pienso, siento y actúo. Todo aquello que regula nuestra existencia se basa en estos tres aspectos. Son las tres acciones que integran la personalidad del ser humano y lo definen en esencia. Como seres humanos tenemos la capacidad de elegir aquello que queremos para nosotros y aquello que deseamos evitar. Y no es tan sencillo como lo digo, pues estamos influenciados por muchos años de práctica del antiguo comportamiento, por los aprendizajes y la experiencia acumulada por los años de vida. La manera como yo piense será la manera como yo me sienta, y como yo me sienta será como yo actúe. Estos conflictos los tenemos a diario en nuestras decisiones, y de ella depende cómo nos sintamos. Un excelente ejemplo de conflicto lo encontramos en la Biblia, en Romanos 7, versículo 19, donde Pablo se da cuenta que tiene un gran conflicto en su interior. Él nos dice: puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Todos nosotros tenemos una razón natural carnal que está en el cerebro y también tenemos una razón del corazón, que es lo que sentimos, lo que presentimos. Entonces, cuando estas dos no se ponen de acuerdo, comienza a haber un conflicto muy fuerte y esto nos trae como consecuencia un cortocircuito. Cuando tenemos constante cortocircuito es porque no logramos enlazar lo que sentimos con lo que pensamos. Y muchas veces nos arrepentimos de haber tomado decisiones por no haber hecho caso a nuestra razón del corazón. Las personas que constantemente tienen estos cortocircuitos trae como consecuencia unos tremendos desequilibrios emocionales y malestar corporal. Y podemos ver que generalmente a estas personas todo les molesta. Son desconfiadas, muy agresivas, andan totalmente nerviosas, no duermen bien, son egoístas, hay mucho desgano, hay depresión, pierde el apetito y como consecuencia se enferma de todo. Recuerden que cuando nosotros salimos de viaje a un tour, todas las enfermedades se nos van. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar, no tenemos que decidir, todo ya está pagado, solamente hay que disfrutar. Pero cuando regresamos a nuestra vida normal, ya comenzamos a preocuparnos y comenzamos a tener esos cortocircuitos. Todos tenemos un yo interior. Algunos le dicen ego, otros mismidad. Ante cualquier situación vivencial, sin duda el primero dispuesto a responder es el yo. Mientras éste no haya sido domesticado, enseguida irá en su propia dirección, en su mío,
en su mí y en su para mí, que siempre se encuentra en los territorios de la materia, el intelecto y los sentidos. Pero este yo terrenal, este yo mundano, nunca se fijará en el imperativo moral, que está relacionado con lo divino, lo sagrado y la verdad eterna. Todo ser humano intuye que su vida tiene un sentido. Desea ser feliz y lo anda buscando permanentemente. Anhela una felicidad que no acabe, aunque sabe por experiencia que todo termina. Vivimos permanentemente lamentándonos por las cosas buenas que deseamos y que nos llenan el corazón. Pero guardamos la ilusión de que otras mejores vendrán. Anhelamos el infinito y tenemos la sensación como que estamos sellados interiormente con una marca de eternidad. Nuestro corazón juzga bien cuando no acepta la ruina total de su persona. Y es la semilla eternidad la que se revela contra la muerte. No calmará nuestra ansiedad por prolongar nuestra vida biológica. Caminamos hacia el fin, pero en este dato inevitable hay una aproximación de fuga. Ante el hecho de la muerte, la pregunta toma esta forma: si voy a morir, ¿qué sentido tiene mi vida? En el fondo del corazón sabemos que sí existe un sentido, porque en nuestra conciencia descubrimos que hay una ley interior que no nos las hemos dado nosotros mismos, pero a la cual estamos obligados a obedecer, y cuya voz nos dice al corazón: haz esto, evita aquello. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los elementos constitutivos del ser humano? Nos habla del cuerpo, el alma y el espíritu. Y esto lo vamos a poder encontrar en dos libros de la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos dice que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo, capítulo 10, versículo 28, también habla, pero esta vez solamente del alma y del cuerpo, y nos dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. Hablemos del cuerpo. Es de nivel biológico, frágil y pecaminoso, y extrae datos de lo que lo rodea, de la realidad material, porque ocupamos un lugar en el espacio, de la realidad vegetativa, materia viva y organizada, y de la realidad sensitiva, porque estamos en relación con el entorno y lo percibimos por nuestros sentidos. El alma tiene la capacidad de dar vida al cuerpo. El alma es la dimensión psíquica de la persona que incluye las facultades de inteligencia, o también llamada entendimiento, y de la voluntad, que operativizan la conciencia y la libertad, leyes inscritas por Dios en nuestro corazón. Es indudable que el nivel más elevado es el racional. El hombre y solo él posee inteligencia y voluntad, sin las cuales la vida humana no sería factible. Gracias a la facultad de la inteligencia, el ser humano está abierto a la verdad. Desde su espíritu, la busca como tarea principal de toda su existencia. En base a la voluntad, el alma es principio vital y origen de la vida interior del movimiento. Es una tendencia y no un instinto. Prestemos atención y veamos cómo se relacionan las emociones y sentimientos con la razón en una posición donde la persona vive soportando muchas situaciones desagradables, como suele suceder en la convivencia con otras personas. El ejemplo que tomaremos suele suceder en nuestra relación familiar e incluso en nuestras comunidades.
como estímulo exterior. Tenemos un chisme. Mira que fulanita está hablando mal de ti. Esta mala noticia me ocasiona una emoción de cólera y a su vez me produce un sentimiento de disgusto. Ante esto, le pregunto a la razón, ¿qué debo hacer? Y la razón consulta inmediatamente al docto en la materia, la inteligencia. Y como la inteligencia siempre ha buscado la verdad y la única que conoce es la del mundo y la del hombre, entonces corre a buscar en sus archivos qué experiencia de conocimiento vivencial tiene relacionado a este caso. Lo que encuentra es que debe de buscar a esa persona e increparle su falta de caridad, sin saber si lo que le han contado fue verdad, media verdad o mentira. Así que la razón le dice a la voluntad, busca a esa persona, reclámale, peléate y oféndete. Esto sucede en aquellas personas que viven el estrés de un torbellino de sobrevivencia, constantes enfrentamientos en un mundo sin Dios. Querido hermano, en la diapositiva anterior hemos visto cómo la inteligencia responde a lo aprendido en el mundo. Por eso, los famosos coaching, que buscan la transformación personal poniendo al hombre como centro del universo y que es capaz de lograr todo por sus propias fuerzas. En esta diapositiva vemos la otra cara de la moneda, una especie de coaching espiritual. Analicemos cómo reaccionaría la persona en base al nuevo archivo de información espiritual. La razón, al consultar con su asesor la inteligencia, respecto a cómo debe ser nuestra reacción ante este desagradable estímulo, la inteligencia busca en el nuevo archivo de la persona, que ahora es convertida seguidor de Cristo, instruida en su palabra y con carácter espiritual, y encuentra una respuesta. Ama a tu prójimo y perdona 70 veces 7. Ese es el camino de la verdadera felicidad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Recuerda que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora veamos el nivel espiritual. No solamente somos animales racionales, porque en nuestro interior experimentamos hambre de infinito, de trascendencia, de sed de lo absoluto, nostalgia y necesidad de Dios. El ansia de infinito y trascendente nos impulsa a lo superior y permanente. El espíritu es el centro de la conciencia y la libertad. El espíritu busca incansablemente la verdad y esta facultad nos hace decidir por el camino recto. Y ese camino es Jesús. El hombre llega por la fe a contemplar y saborear el misterio del plan divino. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se la dictó a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Recordemos lo que nos dijo el Papa Benedicto XVI al inicio de esta presentación. El hombre encontrará la respuesta en las raíces más profundas de su ser. Pero ¿qué sucede si el hombre y la mujer clavan esas raíces en el mundo? Lo único que lograrán es que tendrán un corazón de piedra, que no amará a nadie, no respetará a nadie y se convertirá en un completo egoísta. Pero miren lo que nos dice Mateo en el capítulo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir los buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La calidad de nuestros pensamientos la determina
nuestra aproximación a la verdad divina y no a las verdades carnales y mundanas. Nuevamente venimos con la misma pregunta. ¿Quién soy yo? Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú eres un hombre natural que no cree en Dios? ¿O eres un religioso cristiano carnal? En pocas palabras, una persona tibia. ¿O eres un discípulo de Cristo, un cristiano espiritual? En Mateo 16, versículo 26, nos dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? La respuesta es nada, porque su vida le pertenece a su Creador. La vida es elección, y en esas constantes decisiones vas escogiendo no lo que soy, sino quién soy. ¿Quién quiero ser? O de otra manera, ¿en quién me quiero convertir? El camino hacia la felicidad no se impone, pues requiere una respuesta desde nuestra libertad. ¿Eres siervo de Cristo o eres esclavo de Satanás? Si elegiste correctamente, por fin has descubierto quién eres. Tu verdadera dignidad es que eres hijo de Dios.